quien saludo con afecto a cada uno y a cada una de ustedes, alumnos de Formación Humanística 1. Me presento, mi nombre es Esther Crespo de Collado, yo soy licenciada en Filosofía, al igual que el profesor Daniel Sánchez, con quienes estamos juntos en esta cátedra. Paso a comentarles un poquito cómo es la metodología. El profesor Daniel Sánchez va a decidir si sigue dando de manera presencial todas sus cátedras o la va a ir intercalando con la virtualidad, ¿sí? Yo por mi parte les voy enviando primeramente, hasta quedar de acuerdo en algún día de presencialidad, estos videitos explicativos de las temáticas que me corresponden a mí, ¿sí? Y la metodología va a ser de esta manera: les envío videos, les envío actividades, nos juntamos luego para explicar temáticas relevantes y a base de esto les voy a tomar una actividad final, al igual que el profesor Daniel Sánchez, que se va a promediar ambas, ¿no? Promocional significa que ustedes deben sacarse un 6 o, si no, recuperar para buscar ese 6 que les va a permitir aprobar sin examen final. La bibliografía de las temáticas que yo les voy a ir dando, se las voy a ir anexando juntamente con cada videíto que lo requiera, ¿sí? Bien, voy a comenzar entonces en esto de que tenemos formación humanística, o de dónde vienen, o por qué esa expresión o ese término. Sabemos que esto de humanística tiene que ver con el humano, con la persona, con nosotros. Y nosotros no nacemos sabiendo. No es porque seamos imperfectos, sino porque somos perfectibles. Vamos aprendiendo, nos vamos formando, de ahí formación, sí, nos vamos educando a lo largo de toda la vida. Y vamos a ver nosotros que somos los únicos seres en la Tierra que estamos y que podemos preguntarnos por qué estamos, para qué estamos, quiénes somos y transformar la realidad. No hay otro ser en la Tierra que pueda hacerlo. Y para esto vamos a ver la diferencia entre el animal con el ser humano. Si observamos, si recordamos o tenemos en cuenta aquellos animales que en realidad comienza a surgir su vida, que son ovíparos, lo hacen mediante la fusión del óvulo y del esperma, al igual que nosotros. Una vez que se ha fusionado el óvulo o el esperma, vemos que este huevo o cigoto, ¿sí? Ese huevo, por eso son ovíparos, ese huevo, ¿no? O cigoto ya tiene una identidad propia. Y cuando se configura esta nueva célula, lo más importante, vamos a ver nosotros, que se forma es el sistema nervioso central. Primero su cerebro, su columna y su corazón. Y si lo comparamos con el ser humano pasa exactamente lo mismo, mediante la unión del óvulo y del esperma, que se realizan en las trompas de falopio. Allí adquirimos o surge un nuevo ser, un nuevo ente. Ese nuevo ser o nuevo ente tiene una estructura genética, tiene una identidad, tiene un modo de ser, no va a ser ni una lechuga ni un chancho. Y vamos a ver que hace todo un recorrido por las trompas de falopio hasta que se anida en el útero materno. Es todo un proceso que va cumpliendo. Y de la misma manera que los animales, ¿no? Su configuración primaria y más importante va a ser su cerebro, su sistema nervioso central y su corazón. ¿Cómo funcionan los cerebros de ambos? De la misma manera, ante estímulos que vienen desde afuera, ¿sí? Vamos a ver nosotros que son recepcionados en el cerebro y así se va respondiendo. ¿Qué pasa con el animal? El animal recibe el contacto externo, el estímulo de una persona cercana, y cómo va a ir respondiendo a él. Y él va a responder conforme a la cercanía o el rechazo que le va presentando ese estímulo o esa persona, si estamos hablando que el estímulo es una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que ellos tienen una memoria, los animales una memoria fugaz, que dura muy poco tiempo,
y que va a ir guardando esa información. Entonces, vamos a ver que Pavlov, que va a ser uno de los primeros que realiza estos experimentos, hace esto. Les da alimentos a una serie de perros y hace sonar una campana. Estos datos o estos estímulos son guardados en la memoria de esos perros. Cuando él luego con posterioridad simplemente hacía sonar la campana y no les daba alimento, ellos ya comenzaban a segregar saliva porque su memoria les recordaba que iban a comer. ¿Sí? Entonces ya tenían un estímulo y ante ese estímulo del alimento ellos segregaban la saliva por una respuesta, porque eso estaba guardado en su memoria. Sin embargo, vamos a ver que el ser humano también recibe estímulos y ante los estímulos también da respuestas, ¿sí? Pero la diferencia es que nuestra memoria no es fugaz, sino que dura toda nuestra vida. Todo lo que hemos ya guardado en esa memoria desde el mismo momento que se ha ido configurando el sistema nervioso central, todo queda guardado allí y nos sirve para ir configurando nuestra personalidad. Por eso es tan importante a veces la aceptación o el rechazo que recibimos de un estímulo y este estímulo es la mamá o este estímulo es el papá. Porque todo esto queda guardado en mi memoria. Yo, como por ejemplo, como ser humano, recibo ese estímulo, ¿no? Esa mamá que me da cariño, esa mamá que me da contención, todo eso lo voy guardando dentro de la inteligencia. Y así voy respondiendo ante esos estímulos. Pero vamos a ver nosotros que yo a un perro le puedo dar un puntapié, o le puedo pegar, o lo puedo castigar. Entonces ese estímulo que él recibe de manera negativa hace que responda también de manera negativa. O me rechace, o me ladre, o me muerda, o se aísle. Sin embargo, yo puedo recibir un estímulo negativo, alguien que me golpea, alguien que me hiere, que me ofende, que me agrede, que distintos tipos de agresiones verbales o psicológicas, y sin embargo yo recibo ese estímulo negativo y lo voy a trabajar con los datos de mi memoria y también con la voluntad, la libertad y la razón. O sea, con la razón voy a pensar, con la libertad voy a decidir y con la voluntad voy a querer, voy a pensar, no, en realidad para esa persona ese estímulo hoy no fue un buen día, entonces no le voy a responder, ¿no? Así como el animal responde ante un estímulo negativo de una manera negativa, yo ante un estímulo negativo puedo responder de una manera positiva, porque esas pasiones o esos estímulos que yo recibo, los voy a canalizar por medio de mis facultades o de mis capacidades, que son la razón, la voluntad o la libertad. Lo voy a hacer pasar por esos filtros y voy a pensar, es conveniente contestarle, no le contesto, mejor hablo, mejor o le agredo o no le agredo. Sin embargo, el animal no puede hacer ese trabajo con ese estímulo porque no tiene las facultades de la razón, la voluntad y la libertad. Entonces esto quiero que les quede claro. El ser humano es el único que se forma o que se educa. Sin embargo, los animales simplemente se adiestran, adquieren conductas, ¿sí? Y son como preparados, sistematizados, organizados de ese modo por naturaleza y no son conscientes de lo que están haciendo. Solo el ser humano se forma o se educa, ama, quiere, desea, busca porque tiene capacidades o facultades que el animal no